Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de educación secundaria de un colegio público de Lima Metropolitana. Los integrantes del grupo son Juan Francisco Chan, Jorge Larrea y la que les habla, Alison Ceballos. Primero vamos a comenzar con la descripción de la realidad problemática. En nuestro trabajo o en nuestro proyecto de investigación tenemos dos variables principalmente, la variable clima social familiar y la variable agresividad. En cuanto al clima social familiar, el clima social familiar hace referencia a la relación que existe entre los individuos que conforman una familia. Esto quiere decir, hay una relación entre un grupo de personas que están unidas por lazos sanguíneos como también por lazos sentimentales. Asimismo, la palabra clima social familiar hace referencia a la relación bidireccional que existe entre el entorno y este grupo de personas. Esto quiere decir que tanto el ambiente influye sobre la persona, pero también la familia puede influir sobre el entorno en menor medida. Luego tenemos la agresividad. La agresividad hace referencia al acto de agredir sin algún motivo en aparente. Esto quiere decir que el agresor tiende a atacar a otra persona, ya sea de manera física o verbal, sin tener algún motivo o por una agresividad desplazada. Esto quiere decir que desfoga su ira con la persona que en este caso no tiene nada que ver. Luego tenemos el problema. Básicamente, nosotros podemos ver que alrededor del mundo se está dando una crisis masiva de agresividad y de violencia. Esto, por ejemplo, es evidenciado por Azaola en el año 2012, en donde los datos estadísticos que ella pudo recolectar mostró que por cada 100.000 habitantes en El Salvador morían aproximadamente 66 personas. En nuestro país la realidad era mucho menor, pero también con el pasar de los tiempos se ha duplicado y triplicado la cifra. Esto quiere decir que en el año 2012 morían aproximadamente 5.2 personas por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Pero ahora nosotros podemos observar, tanto en las noticias como en los periódicos y así también como en diversos artículos que evidencian la violencia, que el índice de agresividad y de violencia en nuestro país ha aumentado considerablemente. ¿Cuáles son las causas de la agresividad? Existen tres causas principales. Primero está la familia. Normalmente, cuando los niños, los adolescentes se encuentran expuestos ante un clima que está cargado de estímulos agresivos, tienden a adoptar dichos patrones de agresividad y incluirlos en sus esquemas mentales. Esto quiere decir que los niños adoptan conductas agresivas. Luego tenemos la sociedad, el vecindario. Cuando los niños se encuentran viviendo en un ambiente que vende drogas, el uso de armas es constante o hay pandillas, los niños tienden a adoptar mucho más rápido los esquemas de la agresividad, ya que ellos al encontrarse expuestos tienden a adoptar dichos modelos y hacerlos parte de su propia cultura. Luego tenemos en la escuela, que se da básicamente por la frustración de no poder lograr los objetivos. Otros dos factores que también tienen que ver con la agresividad o con el aumento de los índices de agresividad son los programas de televisión que normalmente muestran gran cantidad de actos violentos y los videojuegos que básicamente tienen también un alto contenido violento. En cuanto a las consecuencias de la agresividad, tenemos consecuencias principalmente para los agresores y para los agredidos o los observadores. En el caso de los agresores, ellos son incapaces de poder reconocer satisfactoriamente sus sentimientos, no pueden brindar ni ofrecer ayuda, no pueden aceptar la ayuda, también son incapaces de relacionarse adecuadamente con las personas o con las figuras de autoridad. Con respecto a las consecuencias que tiene sobre los agredidos o sobre los observadores, es básicamente la disminución de la autoestima, no pueden confiar en otras personas y también tienden a disminuir su confianza en ellos mismos, y también estas personas tienden a reducir sus niveles de empatía hacia otras personas y también sus niveles de sensibilidad o sensibilización ante el dolor ajeno tiende a disminuir. ¿Cuál es la importancia de nuestra investigación? Es básicamente poder determinar cuál es la relación que existe entre estas dos variables, porque eso nos va a permitir poder investigar mucho más a fondo y generar nuevas estrategias que nos permitan disminuir los niveles de agresividad y también plantear dichas estrategias a los docentes y a los padres de tal manera que puedan controlar mucho mejor a sus hijos. En cuanto al propósito de la investigación, es básicamente el hecho de determinar cuál es la relación que existe entre estas dos variables. En cuanto al problema general, principalmente es cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de educación secundaria de un colegio público de Lima Metropolitana. En este caso nos hemos centrado principalmente en
en el distrito de Ate-Bitarte. En cuanto a los problemas específicos, tenemos 12 problemas específicos. Estos 12 problemas específicos han salido de la relación que existe entre las dimensiones de nuestras dos variables. En este caso, en el clima social familiar tiene 3 dimensiones y la agresividad 4. Entonces, en base a esto, el primer problema específico es cuál es la relación que existe entre la relación del clima social familiar y la agresividad física, en cuanto que es una dimensión de la agresividad. Los otros problemas van en relación a eso, cuál es la relación que existe entre la relación del clima social familiar y la agresividad verbal, ira y hostilidad. Luego tenemos el quinto problema, que es cuál es la relación que existe entre el clima social familiar en cuanto a la dimensión del desarrollo y cuál es su relación básicamente con la dimensión de agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad, todos ellos de la agresividad. Luego tenemos el séptimo problema, que es cuál es la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la dimensión agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. En cuanto a la justificación de la investigación, tenemos 3 justificaciones: a nivel teórico, a nivel metodológico y a nivel práctico. En el nivel teórico podemos decir que nuestra investigación se justifica en que va a permitir que otras personas, otros investigadores o estudiantes puedan investigar mucho más el tema que nosotros estamos estudiando o estamos desarrollando en este momento. Esto quiere decir que va a sentar un precedente para que ya no solamente se estudie cuál es la relación entre ambas variables en el contexto limeño, sino que también se va a poder extrapolar hacia otras poblaciones pertenecientes a nuestro país, por ejemplo, personas que viven en zonas rurales que son de difícil acceso. Esto va a permitir que se pueda estudiar mucho más cómo se da este fenómeno en este grupo de personas. A nivel metodológico es básicamente que va a permitir que los docentes y los padres puedan tener una buena relación tanto con los estudiantes como con sus hijos. Esto va a permitir que se fomenten nuevas normas de convivencia, así como también va a permitir que los adolescentes puedan reconocer cómo ellos se están comportando y por qué es importante disminuir los niveles de agresividad. Por otro lado, esto va a permitir que se fomenten o se formulen estrategias para que la convivencia, tanto en el hogar como en la escuela y por ende en la sociedad, se dé de manera mucho más satisfactoria. Finalmente, a nivel práctico, esta justificación implica a la comunidad científica. Esto va a beneficiar completamente a la comunidad científica, ya que les va a poder permitir estudiar mucho más a fondo cuál es la relación entre las dos variables y por ende va a poder esto servirle a los padres, a los docentes e incluso a los mismos adolescentes como una guía de comportamiento. Esto en el nivel práctico va a permitir que estas estrategias puedan ser aplicadas de manera mucho más efectiva y no solamente les va a servir a los docentes, sino también a los psicólogos para poder estudiar mucho mejor este fenómeno y poder saber cómo atender a los pacientes o a los clientes, en este caso, que acudan a consulta para poder disminuir sus niveles de agresividad o poder tener una buena relación con sus hijos o con sus estudiantes. Para comenzar con el marco referencial, tenemos 2 antecedentes. Primero, un estudio de Afonseca, Fernández y Pichardo en el 2002 y luego el estudio de Murcia, Reyes, Gómez, Medina, Paz y Fonseca en el 2007. Para empezar hablando del primero, Amezcua, Fernández y Pichardo tomaron una muestra de 201 estudiantes adolescentes de secundaria de Lima. Emplearon pruebas de tipo con un diseño correlacional. Las pruebas fueron de clima a escala familiar de Cricket y voz, y luego 5 variables del cuestionario de adaptación de Bell. Los resultados de estas pruebas a estos estudiantes dieron como resultado que el clima social familiar afecta en los adolescentes en su crecimiento y desarrollo social. En segundo lugar tenemos al estudio de Murcia, Reyes, Gómez, Medina, Paz y Fonseca en el 2007, donde realizaron un estudio que tuvo como objetivo establecer la relación entre la agresividad de los adolescentes y el ambiente familiar en el que ellos viven. Para esta prueba se tomó una muestra de 576 estudiantes, secundaria también, aquí en Lima, y tuvo un diseño transversal descriptivo, y usó instrumentos del inventario de hostilidad de Bus-Durkee y una entrevista familiar semiestructurada. Los resultados mostraron que el 21% de los adolescentes presentaba agresividad y además
los adolescentes que presentaban agresividad eran del género masculino. Alrededor del 50% de estos jóvenes que presentaban agresividad provenían de hogares donde los padres o las madres o el hogar tenía alcoholismo, adicción a drogas, falta de comunicación y etc. Además que la mayoría de los familiares de las familias de estos estudiantes no habían culminado sus estudios, solamente teniendo estudios primarios. Se concluyó que los niños con mayores niveles de agresividad también tiene que ver con los niños provenientes de familias y hogares más hostiles. Bueno, y finalmente la importancia de estos dos antecedentes radica en que nos muestra que el clima social familiar y la agresividad en adolescentes van de la mano y que un adolescente para el desarrollo de su agresividad depende de un buen clima social familiar. En caso contrario, de conducta agresiva del adolescente. Okay. Para empezar con el marco teórico tenemos el clima social familiar y a la agresividad. En primer lugar tenemos el clima social familiar. ¿Qué es el clima social familiar? Se refiere a las relaciones que hay entre los familiares de un hogar, la relación que hay entre ellos y cómo se tratan en la familia. Tenemos tipos de familias que son la familia nuclear, la familia extensa, la familia compuesta y la familia reorganizada. Luego tenemos las dimensiones del clima social familiar que empiezan por tres, que es la relación familiar, el desarrollo familiar y la estabilidad familiar. La relación familiar tiene que ver, como el nombre lo dice, con la relación que hay entre los miembros de la familia. El desarrollo familiar tiene que ver con cómo va la familia con el paso de los años, cómo se desarrolla cada miembro de la familia. Y por último, la estabilidad familiar va de la mano con que la familia esté en un ambiente emocional estable. Okay. Y ahora vamos a hablar de lo que es la agresividad. Primero, la agresividad es un impulso innato, es una reacción innata de todos los seres humanos. Y en este caso tiene origen en el hogar y puede ser aprendida. Se consolida a sí mismo también en la escuela, ya que puede ser aprendida del ambiente social, en este caso los compañeros y profesores del colegio. Luego tenemos lo que son los componentes de la conducta agresiva y tenemos tres: el componente cognitivo, el componente conductual y el componente emocional. El componente cognitivo tiene que ver con cómo piensa una persona al momento de un momento agresivo. El componente conductual tiene que ver con cómo actúa una persona agresiva y el componente emocional tiene que ver con qué emociones siente la persona en un momento de agresividad. Luego tenemos los tipos de agresividad, que son tres. Puede ser agresividad verbal, física o psicológica. Verbal tiene que ver con el momento de agredir verbalmente con palabras, con adjetivos hirientes a otras personas, en este caso pues, a la familia o compañeros en el colegio. Tenemos el tipo de agresividad psicológica, que tiene que ver con herir y malograr, debilitar la estabilidad emocional de una persona. Y luego la agresividad física, que es obviamente agredir físicamente a alguien. Consiguientemente tenemos lo que son las teorías de la agresividad. Tenemos lo que es la teoría activa, que tiene que ver con que toda persona nace con ciertos impulsos agresivos. Luego tenemos la teoría etológica de la agresión, que es reaccionar primitivamente ante alguna falta de control emocional a una agresión. Tenemos la teoría clásica del dolor, que es en el momento en el que nosotros sentimos dolor, automáticamente nos ponemos agresivos. Tenemos lo que es la teoría de la frustración, que como podemos definir por el nombre, uno al momento de frustrarse puede manifestar conductas agresivas al no conseguir algún logro que hayas querido. Y luego tenemos por último la teoría genética. Tenemos que la agresividad puede ser adquirida genéticamente. Por último tenemos las causas de la agresividad. En primer lugar, como podemos ver en nuestro trabajo, es la familia. Si nosotros crecemos en un clima familiar agresivo
es muy seguro que tú termines siendo alguien agresivo. Tenemos también la escuela, que al igual que la familia es un grupo social de personas que se relacionan diariamente, donde tú puedes aprender o adquirir conductas agresivas. Tenemos luego la sociedad, todos estamos inmersos en una sociedad y no podemos escapar, que más allá de la familia y la escuela también es muy importante, ya que por más que la escuela y la familia no contemplen un ambiente agresivo, la sociedad, dada por medios de comunicación, gente en la calle, etcétera, puede impulsarnos a tener una conducta o pensamiento agresivo. Para finalizar, tenemos lo que son las consecuencias de la agresividad. Tenemos las consecuencias físicas, que bueno, son consecuencias: golpes, caídas, lesiones, incluso muerte. Tenemos las consecuencias psicológicas, que es la desestabilización psicológica de una persona al no poder estar emocionalmente estable debido a las constantes agresiones. En nuestro trabajo existen básicamente dos términos básicos: el clima social familiar y el de la agresividad. Primero, con la agresividad tenemos que es un comportamiento que no solo tiene como objetivo dañar física o psicológicamente a una persona, sino que estas conductas agresivas tienen como objetivo a veces dañar a la propia persona mediante ejecución de conductas autodestructivas. Y luego tenemos lo que es el clima social familiar, que de acuerdo a Moss se refiere a la relación que hay en un hogar entre los miembros de la familia. Dentro del clima social familiar tenemos términos como el desarrollo, la relación y la estabilidad. Y dentro de la agresividad tenemos términos como lo son la ira, la hostilidad, la agresividad verbal y física. Con respecto a los objetivos, tenemos los objetivos generales. En este caso es un solo objetivo general, que es determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de educación secundaria de un colegio público de Lima Metropolitana, específicamente el distrito de Atentarte. Con respecto a los problemas específicos, tenemos también 12 problemas específicos. Primero, determinar cuál es la relación que existe entre el clima social familiar en cuanto a la dimensión relación y a las dimensiones de la agresividad, que son la agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. El quinto problema específico, determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. Finalmente, determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la agresividad física, verbal, ira y hostilidad. Acá tenemos tres dimensiones, que es la dimensión relación, dimensión desarrollo y la dimensión estabilidad. Con respecto a la hipótesis general, es básicamente existe una relación significativa y positiva entre el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de educación secundaria del distrito de Lima Metropolitana, específicamente estudiantes de un colegio público. En cuanto a las hipótesis específicas, tenemos 12 hipótesis específicas también. La primera, existe una relación positiva y significativa entre la dimensión relación del clima social familiar y la agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. La quinta hipótesis específica, existe una relación significativa y positiva entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. El séptimo problema, que existe una relación positiva y significativa en la dimensión estabilidad del clima social familiar y la dimensión agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad de la agresividad. Referente a nuestras variables, tenemos la del clima social familiar y la agresividad. Referente a la primera, tenemos las dimensiones que es la relación, la desarrollo y la estabilidad, siendo estos indicadores específicamente la cohesión, la expresividad de los conflictos, luego la autonomía, la actuación intelectual cultural y la moralidad religiosa. Y finalmente, para la estabilidad tenemos el tema de la organización que hay. Luego, para lo que sería la variable de agresión, tenemos lo que sería agresividad verbal, agresividad física, la ira y la hostilidad. Para el clima social familiar hemos utilizado el cuestionario FES, cuyas respuestas se varían entre sí y no, ya que por la naturaleza de las mismas se pueden responder de esa manera. Y referente al cuestionario de agresividad de Bussy Perry, tenemos
Estas se responden desde completamente falso para mí, bastante falso para mí, ni verdadero ni falso, bastante verdadero para mí y completamente verdadero, debido a la naturaleza de las mismas preguntas. La investigación es de tipo cuantitativa, ya que para recopilar los datos se utilizarán herramientas estandarizadas en la escala de tipo Likert. Luego, referente al tipo de investigación, es un tipo de investigación básica, ya que solamente buscamos recopilar la información y así ver si existe una relación significativa referente a las variables agresividad y clima sociofamiliar. Y finalmente, el diseño es no experimental, transversal y correlacional. Es no experimental ya que no hay una intervención directa nuestra hacia las variables, por tanto no hay una manipulación de las mismas. Y es transversal porque solo se realizará en un momento específico del tiempo. Además, es correlacional por lo que, como mencionamos anteriormente, buscamos establecer cuál es la relación que existe entre las variables ya mencionadas. La población estará conformada por 600 estudiantes de educación secundaria de un colegio de Lima Metropolitana, específicamente en el distrito de Ate. Ahora, para la muestra, hemos utilizado el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, ya que este nos permite calcular el error en nuestro estudio, además de escoger estudiantes de las 5 secciones que existen. Además, para determinar la cantidad de estudiantes para la muestra, utilizamos la siguiente fórmula que nos dio por resultado 234 estudiantes, divididos equitativamente entre 117 estudiantes masculinos y 117 estudiantes femeninos, que cursen entre el primero y quinto año de secundaria, como dijimos anteriormente, de un colegio de Lima Metropolitana, específicamente en el distrito de Ate. Referente a los instrumentos que utilizaremos, hemos utilizado lo que sería la recopilación de datos y los cuestionarios, que en este caso específicamente los instrumentos que utilizaríamos serían la Escuela de Clima en la Familia, o FES, y el cuestionario de agresividad de Buss y Perry. Para recoger los datos necesarios para el desarrollo de la investigación es necesario realizar coordinaciones administrativas con el colegio, entonces deberá pedir un permiso para el director o el encargado del mismo. 2 días antes de realizar la evaluación se enviará un consentimiento informado a los padres, de modo que estos sean conscientes de que sus hijos están siendo parte de una investigación. Asimismo, se le enviará el mismo consentimiento informado a los estudiantes, de modo que estos no se sientan forzados de alguna manera y se sientan libres de participar o no. Llegado el día de la evaluación, esta se realizará a las 10 de la mañana y se le informará a los profesores que forman parte de la misma, de modo que ellos puedan apoyar con esto. La aplicación del test se realizará en una aula vacía y de manera colectiva, y la duración de los mismos durará aproximadamente 40 minutos. Antes de iniciar, el evaluador indicará todas las instrucciones para resolver el test y si existe alguna duda, él estará capacitado para responderlas. Finalmente, si algún estudiante se arrepintiera de participar y quisiera retirarse, deberá notificarlo al evaluador. Luego de la aplicación del test, los datos serán procesados con la herramienta SPSS versión 25. Bueno, finalmente en nuestro trabajo encontramos más que nada referencias de 3 tipos: de revista, de libro y de tesis. Primero, vamos con las referencias de revistas. En el caso de las revistas, lo que se hace es se pone el apellido y en mayúsculas el apellido completo y la primera letra del nombre en mayúscula del autor, en este caso de los autores, punto. Luego, entre paréntesis, el año de la revista. Ya bueno. Y aquí pueden observar las referencias que empleamos en nuestro trabajo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.